Hola, mi nombre es Joel Humberto Gómez Hernández, soy miembro del equipo número 4 que está hablando sobre la población vulnerable de mujeres. Esta es la cápsula número 12, que sería sobre los feminicidios en su parte número 3. Aunque usted no lo crea, México fue el primer país que se propuso la tipificación del delito de feminicidio y es también el país con más iniciativas de ley tanto a nivel federal como estatal. La primera vez que la ley mexicana definió el feminicidio, o más bien la violencia feminicida, fue en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del 2007. Esta propuesta fue hecha por la diputada Marcela Lagrade, pero presentaba problemas. Por ejemplo, el caso de incluir el concepto de discriminación, lo cual atenta gravemente contra la coherencia interna de la misma norma y proporcionalidad de las sanciones. No iban a castigar igual a alguien que cometía discriminación en contra de una mujer a alguien que cometía un homicidio en contra de una mujer. La segunda propuesta federal es de 2006, pero también tenía problemas. El mismo artículo menciona: comete el delito de feminicidio el que con propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos de mujeres por motivos de su condición de género, perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de las mujeres. Entendido eso, vemos que se equipara el feminicidio al genocidio, y gracias a esto posee un carácter limitado, ya que solo se podría tener efecto en un caso de asesinos seriales o de personas que cometan asesinatos a grupos de mujeres. La tercera propuesta federal para tipificar el feminicidio es de 2008 y fue presentada por la diputada Aida Mariana Arbizu Rivas. Queda compuesta de la siguiente manera: comete el delito de feminicidio el que prive de la vida a una mujer mediante cualquiera de las conductas o bajo alguna de las circunstancias siguientes. 1. Se realicen actos de odio o misoginia. 2. Haya construido una escena delictiva denigrante y humillante contra el pasivo para su post-victimización. 3. Infrinja lesiones infamantes y en zonas genitales o en ambos que evidencian un trato degradante y destructivo hacia el cuerpo del pasivo. 4. Exista la intención o selección previa de realizar un delito sexual, independientemente de que éste se cometa o no. 5. Exista con antelación a la comisión de delitos indicios preconstruidos de algún tipo de violencia familiar. 6. Cuando la elección del pasivo sea a partir de su preferencia sexual, hacia personas de su mismo sexo. 7. Cuando la pasivo sea trabajadora sexual o preste sus servicios en bares o centros nocturnos. Al que cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión, independientemente de las acciones que correspondan por la comisión de otros ilícitos. Estas penas podrán ser disminuidas con base en el principio de oportunidades que establece el Código Federal de Procedimientos Penales en vigor. Este proyecto también abarca un artículo que definía una serie de categorías utilizadas en la definición que se da del feminicidio. Menciona: para los efectos del feminicidio se entiende por 1. Misoginia: toda aversión y rechazo a la mujer por el simple hecho de serlo, que conlleva discriminación verbal, física o psicoemocional hacia esta. 2. Odio: el sentimiento de destrucción, repulsión por la condición o situación específica del pasivo. 3. Lesiones infamantes: el daño físico o mutilación corporal cuya visibilidad y exposición pública generara indignación, estupor, repulsión, introduzca o produzca al miedo, independientemente de que se presente o no en zonas genitales. 4. Postvictimización: el diseño de una escena del crimen que cause asombro, indignación o impacto psicoemocional a través de degradar el cuerpo del pasivo, incluyendo el arrojo del cuerpo en lugares públicos. Esta propuesta presenta una serie de ventajas con respecto a las dos anteriores, pero por desgracia, la tipificación del feminicidio habría de esperar para ser aprobada hasta el 2012, a pesar de la presión de distintas organizaciones internacionales. Así es, México fue el primer país en proponer la tipificación del feminicidio, pero no fue el primero en el que éste fuera aprobada. La tipificación de estos delitos tuvo de telón de fondo las elecciones presidenciales del 2012. Los más claros ejemplos
son los del Distrito Federal y el Estado de México, gobernados respectivamente por Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto, ambos precandidatos a la presidencia, quienes presentaron a tramitación la iniciativa para tipificar el feminicidio el mismo día. Pero hasta estos días no sabemos en realidad cuántos feminicidios ocurren realmente en el país al año. Esto se debe a distintas razones. Por ejemplo, no todos los estados tienen el mismo tipo penal del feminicidio en sus códigos, y no todas las autoridades inician una carpeta de investigación como feminicidio, y no todas las que lo hacen logran acreditarlo adecuadamente. Además, tenemos distintos tipos de fuentes oficiales que cuantifican diferentes cosas. Por ejemplo, en el 2009, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de 3000. Las cifras son aterradoras. La urgencia e indignación se acumulan y dan paso a nuevas formas de exigencia que se salen de las lógicas políticas tradicionales. Las respuestas gubernamentales escasean y cuando aparecen, lejos de apaciguar, ofenden. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas, está demostrado. Y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres. Esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas. Así respondió cuando un periodista le preguntó cómo combatiría la violencia doméstica tras citar datos publicados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los números apuntan que las llamadas de auxilio se elevaron de 19.000 en enero a más de 26.000 en marzo. Sus comentarios, por supuesto, han recibido la crítica de grupos que trabajan contra la violencia doméstica.